Evangelio de hoy martes 11 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recéis, no uséis muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No seáis como ellos. Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes de que lo pidáis. Vosotros orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Mateo nos adentra en una enseñanza fundamental de Jesús sobre la oración. En este pasaje, el Señor nos muestra el modelo perfecto de comunicación con Dios. El Padre Nuestro no es una oración cualquiera, sino un resumen de todo el espíritu del Evangelio. Una síntesis de lo que debe ser nuestra relación con el Padre Celestial. Jesús nos advierte contra la repetición vana de palabras. Y nos enseña que la oración no es cuestión de cantidad, sino de calidad y sinceridad. Dios no necesita estar convencido con muchas palabras. Él conoce nuestras necesidades antes de que se las pidamos. Pero desea que nos acerquemos a Él con un corazón humilde y confiado. La oración es el puente entre el cielo y la tierra, el vínculo que nos une con Dios y nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. No es un ritual vacío ni una obligación pesada, sino una necesidad vital para nuestra alma. Jesús nos muestra que la oración verdadera no es la de los hipócritas, que buscan ser vistos por los demás, sino la que nace de la intimidad con el Padre. Es en el silencio de nuestro corazón donde Dios nos habla y nos moldea a su imagen. Sin una vida de oración sincera, nuestra fe se vuelve superficial, vacía y carente de poder. Cuando Jesús nos enseña a orar, lo hace con una oración sencilla, profunda y llena de significado. Nos invita a dirigirnos a Dios como Padre, revelándonos la cercanía y amor con el que Él nos mira. No es un Dios lejano e inaccesible, sino un Padre amoroso que se preocupa por cada uno de nosotros. Este es un cambio radical en la mentalidad religiosa de la época, pues muchos veían a Dios con temor y distancia. Jesús nos muestra que podemos acercarnos a Él con confianza, como un hijo que se acerca a su padre sabiendo que será escuchado. El Padre Nuestro no solo es una oración, sino una escuela de vida. Cada una de sus peticiones encierra una enseñanza profunda sobre nuestra relación con Dios y con los demás. La primera parte está centrada en la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nos recuerda que lo más importante es Dios y su plan de salvación, no nuestros intereses personales. La segunda parte expresa nuestras necesidades. El pan de cada día, el perdón, la fortaleza ante la tentación y la liberación del mal.
Es un equilibrio perfecto entre la adoración a Dios y la dependencia filial de Él. Cuando decimos santificado sea tu nombre, reconocemos que Dios es santo y que debemos honrarlo con nuestra vida. No se trata solo de pronunciar su nombre con respeto, sino de vivir de acuerdo con su voluntad. Cada cristiano es llamado a reflejar la santidad de Dios en su manera de vivir, en sus palabras, en sus actos de amor y misericordia. No podemos rezar esta oración con sinceridad si no estamos dispuestos a hacer de nuestra vida un testimonio de fe. Venga tu reino es un clamor por la justicia y la paz de Dios en el mundo. No es solo un deseo del futuro, sino un compromiso del presente. El reino de Dios se construye aquí y ahora con cada acto de amor, con cada gesto de compasión, con cada esfuerzo por la verdad y la justicia. Orar por el reino significa estar dispuesto a ser instrumentos de Dios en la transformación del mundo. Hágase tu voluntad es quizás la petición más difícil, porque implica renunciar a nuestros propios planos y algunos a la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, en lugar de buscar lo que Él quiere para nosotros. Sin embargo, confía en la voluntad de Dios nos libera de la ansiedad y nos da paz. Su plan siempre es mejor que el nuestro, aunque a veces no lo entendamos. El pan nuestro de cada día danoslo hoy nos enseña a confiar en la providencia de Dios y a vivir con gratitud. No pedimos riquezas ni lujos, sino lo necesario para cada día. Nos recuerda que todo lo que tenemos es un regalo de Dios, y que debemos compartirlo con los demás. No podemos pedir el pan solo para nosotros, sin preocuparnos por aquellos que pasan hambre. El perdón ocupa un lugar central en esta oración. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Aquí Jesús nos enseña que el perdón de Dios está vinculado a nuestra disposición de perdonar a los demás. No podemos pedir misericordia si no estamos dispuestos a darla. El resentimiento y la falta de perdón nos esclavizan, mientras que el perdón nos libera y nos permite experimentar la paz de Dios. No nos dejes caer en tentación. Es una súplica para que Dios nos fortalezca en la lucha contra el pecado. Todos enfrentamos tentaciones, pero Dios nos da la gracia para resistirlas si acudimos a Él con humildad. No podemos vencer el mal con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios. Líbranos del mal es una petición de protección contra todo aquello que nos aparta de Dios. No solo pedimos ser librados del mal externo, sino también del mal que llevamos dentro. El orgullo, la envidia, el egoísmo. La verdadera liberación comienza cuando dejamos que Dios transforme nuestro corazón. Jesús concluye esta enseñanza sobre la oración enfatizando la importancia del perdón. Nos recuerda que si no perdonamos, tampoco podremos recibir el perdón de Dios. El rencor es una barrera que nos impide experimentar la plenitud del amor divino. El perdón no es fácil, pero es esencial para vivir en paz y en comunión con Dios. Esta oración nos llama a vivir con humildad y confianza en Dios. Nos enseña a priorizar el reino de Dios sobre nuestras propias preocupaciones y a depender de Él en todo. Nos recuerda que la vida cristiana no se trata solo de palabras, sino de una actitud de entrega y amor. El Padre Nuestro no es solo una oración para ser repetida mecánicamente.
sino un camino de vida. Cada vez que lo rezamos, debemos hacerlo con conciencia y compromiso. No podemos pedir el reino de Dios si no estamos dispuestos a trabajar por él. No podemos pedir el pan de cada día si no compartimos con los necesitados. No podemos pedir perdón si no estamos dispuestos a perdonar. Jesús nos muestra que la oración no es solo un acto individual, sino comunitario. Decimos Padre nuestro, no Padre mío, porque somos una familia en la fe. La oración nos une como iglesia. Nos hace hermanos y nos llama a vivir en comunión. El poder del Padre nuestro radica en su profundidad espiritual. Nos invita a confiar plenamente en Dios, a buscar su voluntad, a vivir con gratitud y a ser testigos de su amor en el mundo. Es una oración que transforma vidas, que nos lleva a una relación más íntima con el Padre y nos impulsa a amar con mayor generosidad. La oración del Padre Nuestro no solo nos muestra el modelo de cómo debemos dirigirnos a Dios, sino que también nos desafía a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Es un compromiso con la vida cristiana en su totalidad. Cada palabra encierra una profunda verdad espiritual que no podemos tomar a la ligera. Rezar esta oración con convicción significa aceptar la voluntad de Dios, abrir nuestro corazón a su gracia y asumir la responsabilidad de vivir como verdaderos hijos suyos. Es una oración que nos llama a la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Porque Dios no se agrada de oraciones vacías, sino de corazones dispuestos a amarlo y seguirlo. Cuando decimos Padre nuestro que estás en el cielo, estamos reconociendo que pertenecemos a una gran familia en la fe. No somos individuos aislados en nuestra relación con Dios, sino hermanos unidos por el amor del Padre. Esto nos llama a vivir en comunión con los demás, a ser solidarios, a preocuparnos por los que sufren y a ser instrumentos de paz y reconciliación en el mundo. La fe cristiana no es solo una experiencia personal, sino una vivencia comunitaria en la que cada uno de nosotros tiene un papel fundamental en la edificación del reino de Dios. El hecho de que pedimos el pan nuestro de cada día nos enseña la importancia de la confianza en la providencia divina. Jesús nos invita a vivir con la seguridad de que Dios nunca nos abandonará y de que proveerá todo lo que necesitamos. Pero esta petición también nos desafía a ser generosos con los demás, a no acaparar bienes solo para nosotros, sino a compartir con los que tienen menos. Vivimos en un mundo donde muchos tienen de sobra y otros carecen de lo básico. Y como cristianos estamos llamados a ser la respuesta a esa injusticia, a ser las manos de Dios que reparten su pan entre los más necesitados. La petición perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un recordatorio constante de que no podemos recibir el perdón de Dios si no estamos dispuestos a concederlo a los demás. Jesús insiste en que el perdón no es opcional en la vida cristiana. Es una condición indispensable para vivir en paz con Dios y con nuestros hermanos. Guarda rencor nos aleja del amor de Dios. Aguanta nuestro corazón y nos impide experimentar la verdadera libertad. Solo cuando perdonamos de verdad podemos encontrar la paz y el gozo que Dios quiere para nosotros. Pedir a Dios que no nos deje caer en tentación nos hace reconocer nuestra fragilidad y nuestra dependencia de su gracia. Ninguno de nosotros es inmune a las pruebas y a las tentaciones del mundo.
Pero con la ayuda de Dios podemos resistirlas y vencerlas. El enemigo busca constantemente apartarnos de Dios, llenarnos de dudas, miedo y desconfianza. Pero la oración nos fortalece y nos da la capacidad de mantenernos firmes en la fe. No podemos enfrentarnos solos a las batallas espirituales. Necesitamos la fuerza de Dios y la protección de su Espíritu. Cuando decimos líbranos del mal, estamos reconociendo la realidad del pecado y del mal en el mundo. No podemos negar que el mal existe y que su influencia es fuerte. Pero tampoco podemos olvidar que Dios es más poderoso que cualquier fuerza del mal. Pedimos ser librados de todo lo que nos aparta de Dios, de todo lo que nos esclaviza y nos hace daño. Pero esta petición también nos llama a ser testigos de la luz en medio de la oscuridad, a luchar contra la injusticia, el odio y la indiferencia con la fuerza del amor de Dios. Jesús nos muestra que la oración no es un simple recitar de palabras, sino un acto de fe que nos transforma. Cuando oramos con sinceridad, nuestro corazón se vuelve más parecido al de Cristo. La oración nos cambia, nos hace más sensibles a la voz de Dios y nos da la paz que el mundo no puede ofrecer. Orar el Padre Nuestro con verdadera devoción significa abrirnos a la acción del Espíritu Santo y dejarnos guiar por su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. A lo largo de la historia, muchos santos han vivido profundamente la oración del Padre Nuestro y han experimentado su poder transformador. San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, San Juan Pablo II y tantos otros han encontrado en esta oración la fuerza para vivir una vida de entrega y servicio a Dios y a los demás. Siguiendo su ejemplo, nosotros también estamos llamados a hacer del Padre Nuestro el centro de nuestra vida espiritual, a rezarlo con devoción y a vivirlo con autenticidad. Que esta oración nos ayude a crecer en nuestra relación con Dios, a fortalecer nuestra fe y a vivir con esperanza. Que nos hagamos más generosos, más compasivos, más dispuestos a perdonar y a construir un mundo mejor. Que cada vez que la recemos, lo hagamos con un corazón humilde, lleno de amor y dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Y sobre todo, que nunca olvidemos que esta oración es un recordatorio de que Dios está con nosotros. Nos escucha y nos ama con un amor infinito. No importa cuán grandes sean nuestras dificultades, cuán pesada sea nuestra cruz o cuán lejos sintamos que estamos de Él. Siempre podemos volver a nuestro Padre, hablarle con confianza y encontrar en su amor la paz que tanto anhelamos. En conclusión, la oración del Padre Nuestro es mucho más que una simple repetición de palabras. Es una guía de vida y una invitación a vivir en comunión con Dios. Cada petición que hacemos nos recuerda nuestra dependencia del Padre, nuestra necesidad de perdón y nuestro compromiso con el prójimo. Jesús nos enseña que la verdadera oración no está en las palabras vacías, sino en un corazón sincero y dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Solo cuando oramos con fe y humildad, podemos experimentar el poder transformador de esta oración en nuestra vida. Además, el Padre Nuestro nos desafía a ser coherentes con lo que pedimos. No podemos clamar por el reino de Dios si no estamos dispuestos a trabajar por la justicia y la paz. No podemos pedir el perdón de Dios si no somos capaces de perdonar a los demás. No podemos pedir pan si no estamos dispuestos a compartirlo. Esta oración nos llama a la acción,
a vivir el Evangelio con autenticidad y a reflejar el amor de Dios en cada una de nuestras acciones. Por ello, al rezar el Padre Nuestro, debemos hacerlo con un corazón abierto, conscientes de su significado y dispuestos a dejarnos transformar por su mensaje. Que esta oración nos ayude a crecer en la fe, a confiar en la providencia divina y a fortalecer nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos. Que cada vez que la recemos, lo hagamos con la certeza de que estamos hablando con un Padre amoroso, que siempre nos escucha y que desea lo mejor para nosotros. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.